Una vez que tú te has dado cuenta de lo que ocurre, de quién eres, de dónde procedes y de qué haces aquí, pues tienes que ser lo que eres realmente, aún aquí como personaje. Es decir, ese es el concepto del humano divino, es representar la divinidad que eres aquí en este escenario mientras tu secuencia vital dure. Y esa es la fórmula. ¿Cómo? Bueno, pues la espiritualidad tiene muchos textos, se dan muchísimos ejemplos, hay muchísimos facilitadores que bueno, pues te pueden dar una referencia práctica de cómo aplicar los principios espirituales en tu vida, pero la vida de Jesús sigue siendo un ejemplo extraordinario, el más elevado que tenemos, de cómo la divinidad se puede representar aún siendo aquí un personaje de ficción en este escenario. El mundo es una proyección de nuestros pensamientos, pero el mundo también obedece a una proyección individual, pero también al mismo tiempo colectiva. ¿Cómo nos comemos esto? ¿Cómo lo manejamos? Sobre todo si hablamos de que hay una forma de elegir, pero hay dos sistemas de pensamiento por los cuales elegir continuamente. Y siempre el mundo nos está reflejando sus mensajes en colectivo acerca de lo que llevamos en la mente. Hoy, de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros, vamos a estar hablando acerca de esto, los mensajes del mundo como colectivo. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo hacer para transformarlo? ¿Qué mundo en todo caso? De acuerdo a la visión de un curso de milagros con un maestro espectacular que se llama Iván Rodríguez, quien maneja lo que se llama el espacio sutil en YouTube, en Telegram y en muchas de sus redes sociales, hablando sobre el tema de la espiritualidad y abordando también el tema de un curso de milagros, el mensaje que allí se maneja. Hola Iván, ¿cómo estás? Gusto en Hola, saludarte. Katy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tu Excelente. invitación. Excelente, bueno, mi nombre es Katy García de Cuánticamente. Bueno, iniciamos entonces, Iván, con este programa, hablando un poco en la introducción acerca del mundo. ¿De qué mundo estaríamos hablando aquí y cómo lo manejamos? Porque claro, hay un mundo real que nos habla el curso de milagros, pero hay un mundo de este sueño que siempre estamos percibiendo. Sí. Bueno, toda esta cuestión yo creo que se puede enmarcar haciendo un antecedente previo en la cuestión de cómo interpretamos los acontecimientos que nos suceden. Es decir, en palabras de un curso de milagros, cómo percibimos lo que nos acontece. Entonces, bueno, pues como ya todos los estudiantes de espiritualidad conocen y están familiarizados, tenemos acontecimientos individuales y los percibimos en función de nuestro nivel de consciencia. Es decir, lo que cada día vamos experimentando desde que nos levantamos, bueno, pues toda esta cuestión se interpreta de muy diversas formas. Precisamente es la evolución espiritual, la información espiritual que produce la evolución espiritual la que nos va transformando la forma de percibir los acontecimientos. Por ejemplo, pues nosotros tenemos acontecimientos individuales. Nuestra vida pues se basa en unas circunstancias de diseño de los personajes que aquí representamos en esta actuación. Y bien, pues esas circunstancias configuran a partir de ahí unos acontecimientos que se pueden enmarcar en las relaciones que tenemos con nuestros seres cercanos, allegados, pareja, familia, el resto del entorno cercano, pero también con las relaciones que tenemos a nivel planetario, con nuestro mundo. Entonces, además de los acontecimientos individuales,
lógicamente, tenemos esos acontecimientos grupales. Tenemos acontecimientos que involucran a varias personas, por ejemplo, a tu pareja y a ti, o al grupo familiar, o al barrio en el que vives, o al municipio, o a la provincia, o a tu país, o al mundo. Hay acontecimientos planetarios. Sí. La percepción se puede aplicar bien a acontecimientos individuales o a acontecimientos planetarios. Entonces, todos esos acontecimientos, como bien has dicho al principio, son el reflejo de una proyección que realizamos al exterior de nuestra mentalidad. Así, en los acontecimientos individuales, pues la información espiritual nos va enseñando que lo que nos acontece es precisa y directamente proporcional al conjunto de creencias que conforman nuestra mente. Es decir, un acontecimiento objetivo se puede interpretar por diferentes personas según las creencias o contenido mental que tengan. Por eso no hay dos interpretaciones iguales. Cada persona somos individual, diferente, no hay copias, no hay dos personas exactamente con la misma mentalidad. Puede haber muchas similitudes, pero por eso las interpretaciones son siempre completamente diferentes a nivel individual. A nivel colectivo nos pasa lo mismo. A nivel colectivo surgen acontecimientos que involucran a grupos, como hemos dicho antes, en diferentes niveles. Los acontecimientos a los que tú te estás refiriendo ahora mismo, por resumir, pues podemos determinar a nivel planetario. A nivel planetario también nos ocurren unos acontecimientos susceptibles de interpretación por cada uno de nosotros. Y esas interpretaciones, en su adición, en su suma, en su agregación, son interpretaciones colectivas de lo que sucede. Pues bien, nosotros hemos dicho que todo esto depende del nivel de consciencia, es decir, del nivel de evolución espiritual que tenga o bien una determinada persona respecto de sus acontecimientos individuales, o bien ese grupo de personas, por ejemplo, la humanidad, respecto de los acontecimientos planetarios. Es exactamente el mismo proceso. Entonces, desde el momento en el que nosotros recibimos información espiritual, pues ahí se produce una elevación de tu nivel de consciencia. Ya un curso de milagros nos dice, hay que tener muy en cuenta la cuestión de los niveles de interpretación. No hay que incurrir en la confusión de niveles, porque un mismo acontecimiento puede ser interpretado de muchas formas diferentes, incluso llegando a ser formas opuestas. Es decir, puede ser que un determinado acontecimiento una persona lo interprete de una forma diametralmente opuesta a otra. De hecho, la espiritualidad, de hecho, un curso de milagros nos proponen una inversión de nuestro sistema de pensamiento, de nuestra mentalidad, darle la vuelta completamente, considerando que nos ofrece una información como base de esa interpretación que es contraria a la interpretación que realiza el mundo, ¿no? Iván, permíteme, sí, es un buen punto eso, porque claro, pero el curso de milagros habla obviamente de que hemos fabricado un sueño, y somos varios aspectos, bueno, en todo caso se pudiera interpretar como que somos varios aspectos de la mente que se creen separadas en todo caso, ¿no? Y por eso quizás puedo intuir por allí de que proyectamos en colectivo. Sin embargo, hay cosas que en este sueño, afectan individual y se ven a nivel colectivo. Quiero entrar aquí a las preguntas porque al final vamos a redundar en lo mismo para que tú las puedas ir respondiendo, por favor. Por ejemplo, aquí de la maestra Tibisay, de un curso de milagros, Tibisay Sarmiento de Venezuela, envió varias preguntas de sus grupos. Dice Julie de Caracas, Venezuela, ¿cómo podemos asimilar esas situaciones que son llamadas sucesos imprevistos y que por lo general interpretamos como desgracias, la pone entre comillas, cuando nos sentimos afectados de forma directa? Sí.
Pues mira, para contestar esta pregunta voy a reducir esos antecedentes al máximo y voy a explicar, continuando con la explicación de que depende de los niveles de consciencia, vamos a poner ejemplos, ejemplos concretos. Pues por ejemplo, los acontecimientos ocurridos en 2020, 21 y 22 a nivel planetario, lo que se conoce como la pandemia del coronavirus. Pues bien, un nivel de interpretación sería un nivel muy básico, en el que las personas no son conscientes absolutamente de nada más de que hay una enfermedad y de que no se tienen que contagiar. Entonces, según esa interpretación, toda su actuación se va a dirigir a evitar ese contagio que te puede matar. Y bueno, pues la información que reciben es la información del mundo, de los medios de comunicación, que todos a la vez han dado una información. Bueno, pues esa persona lo que va a hacer es hacer caso a lo que oye. Otra persona con un nivel de consciencia algo superior puede plantearse, oye, pues aquí lo que me da a mí la sensación es de que hay en juego una visión de bien y una visión de mal. Es decir, aquí parece que alguien puede haber ocasionado pues todos estos acontecimientos y entonces pues voy a empezar a cuestionarme mi interpretación. No sé si voy a hacer caso de todo lo que me dicen, porque sospecho que aquí puede haber una confrontación del bien y del mal. ¿De acuerdo? Bien, un segundo nivel de conciencia. Vamos al tercero. Tercer nivel de conciencia. Cuando la información espiritual te dice, mira, lo que tú conoces como el mundo es una cosa diferente. En esta interpretación que el mundo hace científico-materialista, hay mucho más, hay una trascendencia, hay un nivel espiritual. Y entonces, a partir de esa información, pues lo que se te cuenta es que esto son experiencias que estamos aquí teniendo, ficticias, prediseñadas, planificadas, el sueño de ilusión, en las cuales se experimentan determinados acontecimientos. Por ejemplo, pues la dualidad de los opuestos, el bien y el mal. Tú con esa información puedes decir, entonces lo que me está planteando la información espiritual es que tengo que superar esa concepción de la dualidad, es decir, vivirla como tal, pero ya con la idea elevada de que puedo trascenderla. De hecho, un curso de milagros podría definirse, en las muchas formas en las que el curso puede definirse, como un curso para el destierro de la creencia en el mal de tu mente, es decir, para la superación de la dualidad. Ese nivel de conciencia espiritual ya podría plantearse la cuestión de la pandemia como, bueno, pues esto es una experiencia más de las que tenemos dentro del escenario, es decir, dentro del sueño, y a partir de ahí pues poder realizar con esa experiencia práctica una aplicación de los principios espirituales para poder integrar esa información y crecer y elevarme por encima de esa dualidad, de esa creencia en el mal y tener una perspectiva bastante más universal. Iván, ¿y dónde queda Dios en todo esto? Y te hago así como la pregunta porque aquí justamente Julie y la uno con la de Yancy de Estados Unidos, por ejemplo, dicen, ¿qué recursos me puedo apoyar si me cuesta ver que todo es parte del plan de Dios? Pregunta. Y otra es, ¿cómo aceptar los designios de Dios en nuestra vida? Sí. Bueno, es que aquí viene ya el último nivel de conciencia, en el ejemplo en el que estábamos, que es el que contesta a estas preguntas. En este último nivel de conciencia, ya de información espiritual avanzada o de un nivel bastante avanzado de integración de esa información espiritual, pues lo que nos dice la espiritualidad es que todo esto es sencillamente que Dios, que es una unidad de una primera causa y de su filiación, nosotros seríamos personajes actuados por su filiación. Pues bien, ese conjunto Dios-filiación, esa unidad, lo que hace es explorar las infinitas posibilidades que tiene el paradigma del espacio y del tiempo. Y entonces, esa última concepción es la que te dice, bueno, efectivamente, aquí no hay nada bueno ni malo, aquí solo hay experiencias de aprendizaje, aquí solo hay que Dios quiere autoexperimentarse a sí mismo para poder conocerse, y entonces todo esto integro completamente la idea de que es una ilusión, pero esa idea la integro cuando no solo la he oído y se ha quedado a nivel de bonita idea intelectual, sino que la he puesto en la práctica.
En ese sentido, estos acontecimientos planetarios son ventanas de oportunidad, son retos que nosotros mismos, en otro nivel de nuestra mente, en un nivel superior, planificamos para poder precisamente obtener unas experiencias que nos den contraste entre nuestra naturaleza real y la ficción. Y a partir de ahí, poder empezar a recordar cómo somos, conocernos, rescatar lo que es nuestra naturaleza real y crecer con esas experiencias. Entonces, los acontecimientos individuales y los acontecimientos colectivos son la misma cosa, solo que a nivel individual o colectivo. Son retos que nos hemos planificado, ventanas de oportunidad, para poder poner en práctica la información espiritual y crecer a partir de ahí. Tengo otras preguntas aquí. Yo te voy a leer de dos en dos porque al final, bueno, explican mucho lo que tú estás diciendo y vamos a redundar en lo mismo, y aunque aparenten ser diferentes. Virginia de Venezuela dice, ¿cómo aceptar los gobiernos dictatoriales que destruyen países y producen pobreza, injusticias y muertes? Y Tibisay dice, ahora como estudiante del curso, puedo reconocer que estoy en una ilusión, ver que nada real puede ser amenazado y que lo real no existe, pero ¿cómo hacer para integrar que me sigo dejando engañar y le permito a mi mente sostener ese miedo? Bueno, respecto de la primera pregunta, yo creo que se contesta con otra pregunta, y es, si ya hemos recibido la idea sublime, una idea avanzada de la información espiritual, de en qué consisten estas experiencias que estamos teniendo, que es ese espíritu autoexperimentándose a sí mismo y buscando contrastes para poder conocerse. De ahí la dualidad, el contraste entre el bien y el mal. Entonces, un país con un gobierno dictatorial es precisamente una oportunidad para que, viviendo en ese país, tú tengas un campo de juego con unas reglas de juego a partir de las cuales puedas explorar el descubrirte a ti mismo y tu naturaleza divina a partir de esos acontecimientos. Con lo cual, la visión más elevada que se puede tener de cualquier desgracia, por ejemplo, un gobierno totalitario que reprime a la población, es: me estoy dando a mí mismo, desde el nivel del espíritu, estas oportunidades como personaje para poder realizar el propósito que desde el nivel del espíritu se busca, que es bajar al extremo opuesto de quién soy para reconocerme de nuevo. ¿Cómo voy a reconocerme de nuevo si no tengo acontecimientos que me permitan poner en práctica esa información que recibo precisamente para poder reconocerme? Es decir, son oportunidades. Esa es la visión más sublime que tenemos desde la espiritualidad. Claro, bajamos al nivel de conciencia del personaje, pues ahora mismo más numeroso en la humanidad, que es el completamente inconsciente, y está en un nivel de conciencia en el cual sufre todo eso como si fuese algo que le ocurre, que es injusto y que no tiene remedio para evitarlo. Pero claro, según tú aumentas tu nivel de conciencia, a partir de la integración de la información espiritual, te vas dando cuenta de otro nivel de entendimiento cada vez mayor, de otras explicaciones. Ese proceso es lo que te produce la paz. Es decir, porque eso iba y va. En el mundo es irrelevante. Exacto, y perdona que te ataje allí porque es que un curso de milagros te dice, eso no tiene por qué ser así. No tiene por qué y ser el así, sufrimiento es opcional también, ¿no? O sea, claro. El tema de... Ajá. Es decir, tú en un nivel de conciencia bajo lo interpretas como un sufrimiento. Un curso de milagros te dice, eso no tiene por qué ser así, no tienes por qué interpretarlo así. Yo te doy unos conceptos nuevos, unas nuevas herramientas, que son unas creencias mucho más elevadas, por las cuales tú puedes elegir interpretarlo de otra manera, con lo cual ya no vas a tener ese sufrimiento. Puede ser que incluso llegues a tener un profundo agradecimiento de poder estar cumpliendo el propósito universal del espíritu. Interesantísimo. Mira, tengo aquí varias preguntas de la maestra de un curso de milagros, Julieta Ortiz de México. Envía de sus grupos a Cristina de México. Dice, lo que sucede a nivel global, como desastres naturales, guerras, asesinatos, etcétera, son espejos de las ideas de mi mente. Y si cambio esas ideas, ¿funciona dejando de ver todos esos acontecimientos? Si cambio las ideas.
pregunté. Sí, hay dos cuestiones que hay que diferenciar para que quede perfectamente claro. Somos creadores de realidad, ¿de acuerdo? Y después de crear la realidad, dice el curso fabricarla, porque estamos en un entorno ficticio, estamos dentro ¿eh? Después de fabricar nuestra particular realidad, que depende también de nuestra mentalidad, es decir, si tú tienes una mentalidad sufriente, pues tú fabricas una realidad sufriente. Sí. Entonces, después de fabricarla, es decir, te acontece todo aquello que tú mismo estás generando previa planificación y en tiempo real, después de generar, fabricar o crear tu propia realidad, luego viene además la cuestión de cómo la interpretas. Y entonces ahí la evolución puede implicar que tú tienes unos acontecimientos sufrientes que has generado en tu vida, pero que empiezas a interpretar de forma correcta. Y entonces ya dejas de sufrir. Y eso te va a permitir al momento siguiente fabricar una realidad, generarte una realidad más benévola en cuanto a lo externo, en cuanto a los acontecimientos que te ocurren, algo más benévola para ti. Y eso vuelves a interpretarlo de una forma más elevada. Entonces, por eso la evolución va paso a paso, porque según tú vas aprendiendo a interpretar, eso produce que generes una realidad externa más benévola, que puedas volver a interpretar más benévolamente, y así se va, pues, como subiendo escalón a escalón en la evolución. Eso es bueno de las ideas, porque fíjate, aquí Miriam de México dice, yo nunca he creído en la brujería y esas cosas, sin embargo, alguna vez un maestro me dijo que basta con que una sola persona crea en ello para que exista en el mundo, porque forma parte de la mente colectiva. ¿Esto es así? Responde a este ejemplo que he puesto con esta diferenciación. Es decir, si una sola persona cree en la brujería, es decir, cree en el mal, va a generar acontecimientos que involucren esa creencia. Le va a afectar principalmente a ella. Lógicamente, como esto es un drama colectivo organizado para todos, las personas que rodeen a esa persona van a ver esos acontecimientos. Pero si esas personas que rodean a la primera no creen en el mal, entonces no lo van a interpretar de la misma manera. Es decir, yo creo, por ejemplo, en el demonio. Y entonces, pues el demonio, como creo en él, pues puedes llegar incluso a una circunstancia en la que con mucho miedo y una emoción involucrada tremenda con ese miedo, pues genere una situación en la que se me aparezca una figura que represente el demonio. Pues bien, si otras personas que tienen una mentalidad más evolucionada estuviesen en ese acontecimiento, me verían a mí sufrir mirando algo que ellos no ven. Excelente, excelente. Mira, tengo aquí a Fernando de México y a Rosemary de Venezuela. Bueno, Fernando dice, el hecho de que cada vez se descubra que el universo es más grande de lo que pensamos tiene que ver con la idea de que así reforzamos la existencia del mundo al hacerlo cada vez más y más grande. Y Rosemary de Venezuela dice, he escuchado que hay un plan de almas por el cual ocurren acontecimientos como pandemias, guerras, desastres naturales, etcétera. ¿Esto es acorde a un curso de milagros o cómo debería entenderlo? Sí, sí, totalmente acorde. Es decir, voy a empezar respondiendo la segunda pregunta. Claro que hay un plan individual, hay un plan colectivo en muchos niveles, por cada grupo en el cual te involucras. Lo hemos dicho antes, pareja, familia, amigos, barrio, ciudad, país, el mundo entero. Hay muchos planes. Por supuesto, a nivel del espíritu, toda esta planificación es sofisticadísima, tanto que desde aquí no podemos comprender cómo la mente, es una mente infinita finalmente la que planifica todo esto, puede planificar todo eso con ese nivel de precisión, pero claro que hay una planificación. Pero, esto es muy importante, esa planificación no es predestinación, porque existe el libre albedrío a todos los niveles, de realidad originaria y de realidad ilusoria. Con lo cual, aquí como personajes podemos cambiar lo planificado siempre que elevemos nuestro nivel de conciencia hasta el punto desde el cual se planificó, cosa que es posible con pues, el espíritu.
Es decir, tú te elevas y puedes modificar lo que está planificado y cambiar realmente lo que era probable que ocurriese, porque has evolucionado y has logrado llegar a ese nivel de planificación para poder modificarlo ahí, ¿de acuerdo? Entonces, un curso de milagros, ¿qué te dice? Pues precisamente esto, es decir, todo lo que te acontece responde en líneas generales a una planificación previa que se ha realizado a todos los niveles, desde el individual hasta el colectivo más grande, por ejemplo, a nivel planetario, pero precisamente la evolución espiritual te permite el que toda esa planificación para una secuencia vital, por ejemplo, para una encarnación, pueda ser perfectamente modificada siempre que tú alcances el nivel de conciencia suficiente como para darte cuenta de que lo puedes modificar y efectivamente hacerlo, ¿de acuerdo? Esa la segunda pregunta. La primera pregunta, si me la Era recuerdas, sobre te la contesto. el hecho de que cada vez descubra el universo es más grande de lo que Ah, pensamos. Ajá. sí. Reforzamos la Bueno, existencia del mundo. el universo, es decir, el espacio-tiempo, es un reflejo de la mente del espíritu en su afán de exploración. Es decir, se ha generado un escenario de exploración. Es tan grande como el espíritu quiera. La mente del espíritu es infinita. Por lo tanto, el universo en, digamos, tamaño podría ser, pues, según en cada exploración se requiera. No hay límites. Ahora mismo, bueno, pues tenemos alguna revelación como el libro de Urantia que nos describe perfectamente, pues, cómo es el universo y nos dice, es muy grande, pero no es infinito. No obstante, está en crecimiento continuo. Hay otras interpretaciones que te dicen el espacio y el tiempo dependen de que alguna conciencia los esté imaginando, porque si no, no estarían. Con lo cual, si el universo tiene un tamaño es porque a las conciencias involucradas en esta exploración no les interesa por ahora que haya más espacio para explorar porque con el que hay es suficiente. Pero eso depende finalmente del propósito del espíritu y de lo que la mente infinita del espíritu planifique para explorar dentro de este paradigma espacio-temporal. Tengo aquí una última pregunta por el momento de Lina de Colombia. Dice, si el cuerpo no es real y la muerte no existe, según un curso de milagros, ¿cómo entender la reencarnación? ¿Será que a un nivel energético sí sucede mientras estamos en la experiencia física y nuestra alma es la que no muere? Por eso puede viajar a distintos cuerpos. Sí, bueno, todo esto, lo que te quiere indicar el curso es algo que, bueno, pues por ejemplo, ya los herméticos lo explicaban como el principio del mentalismo. El curso hace mucho hincapié en que la única realidad es mental. Y todo esto es sencillamente una manifestación de un conjunto de ideas muy sofisticadas, muy planificadas, de forma individual y colectiva, pero es una manifestación de un conjunto de ideas y finalmente, bueno, pues hay una forma técnica de explicarlo. El pensamiento dentro del espacio-tiempo se manifiesta como energía en diferentes niveles de frecuencia vibratoria, desde la más ligera hasta la más densa. Una de las más densas podría ser esta que conocemos, la físico-material, ¿de acuerdo? Entonces, por eso insiste un curso de milagros. El cuerpo es una manifestación, no es realidad. La realidad es la idea prototípica del cuerpo que tú tienes previamente a planificarlo. Con lo cual, tienes que tener muy presente esa idea metafísica elevada, pero hay que tener una visión estrábica, un ojo arriba en el cielo y otro ojo abajo en el suelo, porque si tú no prestas atención a que has generado estas experiencias para vivirlas y que tienen un propósito y que tienen unos retos de aprendizaje que tienes que afrontar, si tú pierdes de vista eso y pones los dos ojos en el cielo, entonces te estás perdiendo el propósito y el objetivo de estar en estas experiencias, con lo cual el cuerpo, tal como lo describe el curso, es la idea sublime, es la idea metafísica elevada. Ahora, también el curso te dice
no es útil negar el cuerpo, dado que ahora mismo estás teniendo unas experiencias con el cuerpo y eso lo has planificado tú y tiene unos objetivos y unos propósitos y es una herramienta de aprendizaje y tienes que hacer uso de esa herramienta, con lo cual no vale una pura y simple negación del cuerpo. De tener qué ocurre en realidad, que el cuerpo es una manifestación de una idea, pero aquí hay que vivir el cuerpo, hay que cuidar el cuerpo, hay que utilizar el cuerpo. Dice el curso, como medio de comunicación es su mejor uso, para relacionarnos con los demás, para poder tender hacia esa idea de unidad, hacia la consciencia de unidad. El cuerpo nos sirve aquí para relacionarnos porque esto es un diseño de separación. Es decir, según el nivel en el que lo entiendas, el cuerpo tiene validez aquí total, 100%, desde un punto de vista metafísico, ninguna es una ilusión, pero hay que conjugar ambos aspectos porque si no, te estás perdiendo una de las dos caras de la moneda de toda esta comprensión. A eso iba, es un buen punto ya para cerrar, Iván. Entonces, Sí. ¿cómo interpretar o cómo vivir ahora desde la luz del espíritu? O sea, reconociendo que hay algo más allá y que este mundo lo estamos fabricando constantemente. Entonces, también podemos intervenir con el espíritu en esa fabricación. Y convertirlo en una creación más armoniosa. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay un ejemplo extraordinario, el mejor que tenemos, que es el de la vida de Jesús. Lástima que la versión de la vida de Jesús de los evangelios pues, esté bastante distorsionada. Yo recomiendo la vida de Jesús del libro de Urantia, la cuarta parte. Pues bien, ahí tenemos un gran ejemplo de cómo se actúan los principios espirituales, esa nueva mentalidad del espíritu aquí en la tierra. Es decir, una vez que tú te has dado cuenta de lo que ocurre, de quién eres, de dónde procedes y de qué haces aquí, pues tienes que ser lo que eres realmente, aún aquí como personaje. Es decir, ese es el concepto del humano divino, es representar la divinidad que eres aquí en este escenario mientras tu secuencia vital dure. Y esa es la fórmula. ¿Cómo? Bueno, pues la espiritualidad tiene muchos textos, se dan muchísimos ejemplos, hay muchísimos facilitadores que bueno, pues te pueden dar una referencia práctica de cómo aplicar los principios espirituales en tu vida, pero la vida de Jesús sigue siendo un ejemplo extraordinario, el más elevado que tenemos, de cómo la divinidad se puede representar aún siendo aquí un personaje de ficción en este escenario. Bueno, muchísimas gracias a Iván Rodríguez. Bueno, ya tiene más de 10 años en lo que es la práctica y la extensión de un curso de milagros, con sus canales de difusión llamados Espacio Sutil, en Telegram, en YouTube, los hemos colocado aquí. ¿Qué más vamos a ver de ti, Iván, en esto? No sé si tienes alguna formación, alguna actividad que nos puedas comentar brevemente. Sí, bueno, yo estoy preparando una formación en espiritualidad bastante ambiciosa. Serían pues unos estudios pues como una carrera universitaria de 4 años, todo de forma telemática, conjugando los textos revelados pues del siglo XX. Pues, el libro de Urantia, Set, un curso de milagros, Ramta, un curso de amor, Quirión y Tobías, en fin, extrayendo un poquito lo que aportan todos, que cada uno aporta una cosa desde un punto de vista y pudiendo pues esquematizarlo para clarificarlo lo más posible y que sea una guía muy completa de aprendizaje espiritual. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Iván. Iván Rodríguez desde España. Nos estaba conversando acerca de los mensajes del mundo como colectivo y de acuerdo obviamente a las enseñanzas de un curso de milagros y a esa visión espiritual, ¿no? De reconocerlo así. Muchas gracias, Iván. Te honro. Bendiciones. Igualmente. Mi nombre es Katy García de Cuánticamente y será hasta la próxima. Chao.